Ya, entonces vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer ahora es iniciar todo lo que es sólidos de revolución. Esto se refiere al cálculo de volúmenes. ¿Ya? Entonces, había una guía en el curso que era de secciones transversales, eso no lo vamos a ver. ¿Ya? Este semestre lo vamos a sacar porque no es trascendental. Lo que más importa en verdad, lo que más se aplica son los sólidos de revolución. ¿Sí? En los sólidos de revolución consiste en esto. Básicamente, lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Es tomar una curva, ¿ya? Por ejemplo, esa, y la vamos a hacer girar en torno a un eje. Por supuesto, esto en un intervalo AB. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Lo que nosotros vamos a lograr con esto es generar un sólido, ¿ya? Es generar un volumen de una figura que empieza a girar en torno a un eje. Y aquí les voy a mostrar el primer método, por supuesto, que se conoce como método de los discos. Entonces tenemos una región que estamos detallando acá, y esta región va a girar en torno a este eje X, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr? Lo que nosotros vamos a lograr es encontrar una figura, se va a formar un disco, y este disco va a tener un radio, ¿cierto? Y este radio va a generar una simetría con respecto al eje, digamos, de giro, ¿no? Entonces lo que empieza a suceder es que nos encontramos con esto, ¿ya? Ahí está el disco. Entonces, este disco va a tener un radio que en este caso va a coincidir, ¿cierto? Si esta es la posición X que se va a mover entre A y B, ¿ya? Este radio va a coincidir con la imagen de esta función. Entonces ahí tenemos I, ¿ya? Que es I de X, o I igual a F de X si ustedes quieren, ¿no? Entonces, el volumen generado de esa manera va a producirse de esta manera. Nosotros vamos a calcular el área de este disco, ¿ya? El área de este disco, y vamos a sumar todos los discos a lo largo del intervalo AB. Y de esa forma producimos un volumen de revolución, que se le llama. ¿Ya? Ese es como el mecanismo de trabajo. Por lo tanto, aquí el volumen va a estar dado por la integral desde A hasta B de pi por un radio al cuadrado. Este pi por r cuadrado nosotros lo reconocemos como el área de un disco, ¿verdad? El área de un círculo. Y lo que nosotros hacemos con la integral es sumar todos los discos que se generan a lo largo de A y de B. Esto que está aquí es el famoso R de X, que en este caso coincide con I, ¿verdad? ¿Me siguen la idea, verdad? Por lo tanto, de esta ¿Cuál era forma, R de X, profe? R de X es I, es la altura, esa altura que se ve acá. Es Y X sería el radio, X, ¿no? ¿no? Pues X es la posición de ese radio. ¿Dónde estoy en el eje X? Ah, ya. Entonces, en el método de disco, yo voy a tener que el volumen está dado por
la integral desde A hasta B de pi por r cuadrado x de x. Ya, estas son fórmulas, después uno no las deduce, sino que más bien las usa. Y uno tiene que entender básicamente quién es el radio, ¿ya? Eso es como lo que tiene que quedar más o menos claro. ¿Ya? Entonces, ese sería el método del disco. Observación. ¿Ya? Al respecto vamos a hacer una observación. Después hacemos ejercicios. La idea mía es como ver todas estas aplicaciones. Podrían presentarse distintas situaciones. Por ejemplo, así como en las áreas también se podían producir áreas girando en torno ahí, acá también. Yo podría perfectamente producir un sólido a través de una curva, por ejemplo, que sería algo como eso. Pongamos que esto es x igual a g de y, ¿ya? Y tener un intervalo, por ejemplo, CD, ahí está C, ahí está D, entonces mi región sería esa zona que voy a pintar acá, que sería esta que está aquí, y yo podría hacer girar esta región en torno al eje Y. Entonces, lo que está sucediendo es que está apareciendo esta zona, ¿verdad? Esta es la región, que va a generar un volumen, pero ahora el disco va a ir en forma horizontal. En el otro caso iba en forma vertical, entonces en este caso la cosa va en forma horizontal. Entonces yo aquí tomo un valor I que se mueve entre 6D y produce el famoso disco, el radio del disco, que en este caso es X igual a G de I. Entonces tendríamos el disco formándose de esa manera. ¿Se entiende, no? Se entiende que es como lo mismo, pero ahora girando en el otro, en torno al otro eje. Ya. Entonces, en ese caso, ¿cierto? ¿Cómo sería la fórmula? El volumen, en este caso, estaría dado por pi, por la integral de c hasta d, de r cuadrado de i, diferencial de i. Porque ahora el disco se va a mover en el eje y, desde c hasta d. ¿Me siguen? Alguien se quedó pegado con el dedo arriba. Me parece como pegado. Ya, corta. Ya, entonces tenemos el método del disco en el caso de que el tema sea vertical, pero también, como les comentaba, puede ser un disco en forma horizontal. Profe, ahí lo que cambia de la fórmula es solamente que el pi sale Pero es que es lo interno. mismo, es lo mismo. Pi es Ah, constante. por propiedad igual se puede sacar o se puede Sí, pues, meter. sí, sí, porque pi es constante. Que lo que cambia es que en una estáis girando en torno a X y en el otro estáis girando en torno a Y. Solo eso. ¿Sí? Ahora, podría Ok. eventualmente calcularse una diferencia de volúmenes también. ¿Ya? Una tercera observación que podría darse, o sea, una otra nota que que podría salir tanto en el eje X como en el eje Y, es que yo podría tener una situación como esta. Yo podría tener dos funciones. Llamémosle G a esta y llamémosle F a esta. En un intervalo también AB. Entonces,
el disco aquí no es un disco, sino que son dos. ¿Ya? Entonces yo tomo un valor de X que se mueva entre A y B, y a mí lo que me interesa en este caso es calcular el volumen de esta zona que voy a pintar acá en amarillo. Esa parte. Entonces, ese volumen, ¿cómo se produce? Haciendo lo que se conoce como un ánulo, es decir, dos discos, un disco más grande y otro disco más chico. Entonces tenemos, a ver aquí, tendríamos un disco así, ya, quedó justo. Y otro disco así. ¿Me sigue la idea, no? ¿Pero están ambos rotando en el eje X? Los dos se están rotando en torno al eje. Este es mi eje de giro. Entonces ahí yo tengo dos radios. Tengo un radio grande y un radio pequeño. Entonces para calcular el volumen que está comprendido entre esas dos curvas, ¿verdad? Al hacerlo rotar en torno al eje X, aquí yo tengo un radio grande, que le vamos a llamar R grande de X, que va a ser F, y va a haber un radio pequeño, que le vamos a llamar G. Entonces, en ese caso, el volumen está dado por pi integral desde A hasta B de el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Eso se conoce como el método de las arandelas, que en realidad es lo mismo que el disco, pero con dos funciones. No, usualmente se habla de arandelas, pero es lo mismo, básicamente. Esto se conoce como el método de las arandelas. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya, y con respecto al eje Y, ¿se podrá hacer lo mismo? Bueno, la respuesta es sí. O sea, también podrían darse dos curvas, igual que en esta situación, pero girando en torno al eje Y. Entonces, en ese caso, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Podría darse que tengamos una curva XY. Esto estamos girando acá, nuestro sistema cartesiano ahí, y tenemos dos curvas. ¿Sí? Que sería una así y otra así. En un intervalo CD. Esto lo voy a mover más al medio porque ya, entonces podríamos tener eso, que nuestra región sería esta que está aquí. Y entonces podríamos calcular eso haciendo dos discos, pero ahora son discos horizontales. Es decir, yo fijo, ¿verdad? Fijamos X aquí, o sea, Y, perdón, ¿cierto? Fijamos Y ahí,
y hacemos los dos discos. Entonces tenemos un disco pequeño, ¿está? Y tenemos otro disco grande. Ahí está. Supongamos que la curva que está más a la derecha se llama F, ¿ok? Y esta se llama G de I. ¿Ya? Entonces, en esa situación pasa exactamente lo mismo. El volumen sería pi integral de C hasta D de el radio mayor de I menos el radio menor de I, cada uno de ellos al cuadrado. ¿Ya? R grande en este caso sería F y R chico sería en este caso G. ¿Está bien? Ya. Nos toca hacer algunos ejercicios. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios. Denme un segundito. En este caso estaríamos en la unidad 3, módulo 3, porque el módulo 2 no lo vamos a pescar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un primer ejercicio. Ejercicio 1. Entonces dice, determine el volumen, ¿ya? De la región R, determine el volumen de R, la región te la dan, tal que 0 menor o igual a x menor o igual a 1 y x a la quinta menor o igual que y menor o igual que x cuadrado. Esa es la región. Si ella, ¿cierto?, gira en torno al eje X. ¿Ya? Esa es la pregunta. Ya, entonces, ¿cómo quedaría esto? A ver, solución. Lo primero que uno tiene que hacer con este tipo de cosas es graficar. Ya, tratar de graficar cosas. Entonces usted se hace un dibujito, XY, dibuja entre 0 y 1, por ahí está el 1, por acá está el otro 1. Tiene primero X cuadrado, ¿ya? Que va a ser una parábola, ahí está. Y también tiene X quinta, que está debajo. Fíjense, y se mueve entre X quinta y X cuadrado. X cuadrado es la que está arriba, X quinta es la que está abajo, porque es menor. Entonces, esta es igual a X cuadrado, y la X quinta está por debajo, ¿ya? Te lo dice la región. Te dicen que esa región
se gira en torno al eje X, es decir, nuestro eje de giro es este. Por lo tanto, la zona es como esa media luna que se ve ahí, ¿no? Esta parte. ¿Se entiende el dibujo, verdad? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, esta zona se le forman dos discos, porque son dos curvas. Entonces, usted lo que hace es definir regiones tales que, voy a tratar de hacerlo por acá. Ahí voy a dibujar los discos. Vamos a tener un disco chiquitito y vamos a tener otro disco que es más grande. ¿Ya? Y ese disco se va a mover desde 0 hasta 1. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos volumen pi por la integral desde 0 hasta 1 de la función que está arriba, de la más grande, que sería x cuadrado, al cuadrado, acuérdense que es el radio al cuadrado, menos la función más chica, que es x a la quinta, también va al cuadrado, y eso de x, acuérdense que es radio al cuadrado, entonces la función va al cuadrado. Ahí operamos las potencias, entonces nos queda pi integral de 0 hasta 1, x cuarta menos x a la 10 de x. Y esto en definitiva te queda así. Pi x a la quinta partido por 5 menos x a la 11 partido por 11. Eso evaluado entre 0 y 1. Hacen las cuentas y esto les quedaría así. Pi un quinto menos 1 partido por 11. Que sería pi 55, que queda 11 menos 5. Entonces eso es 6. Entonces el volumen sería 6pi partido por 55 unidades al cubo. Y eso es todo. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Perfecto. Vamos con otro ejercicio. Les voy a dar un tiempo, sí, ¿ah? Porque me imagino que están tratando de escribir esas cositas. Otro. Ejercicio número 2. Otro ejercicio. El ejercicio 2 dice, considere la región omega definida por todos los puntos x, y en R2, tal que 1 menor o igual y menor o igual 4 y 0 menor o igual x menor o igual a menos y cuadrado más 4y. Determine el volumen generado al rotar omega en torno al eje Y.
Ya, la misma historia. Primero hay que dibujar. Solución. Hacemos el dibujo. Entonces acá tenemos x, y. Tenemos la curva 4y menos y cuadrado, que si nosotros hacemos 0x, tenemos 4y menos y cuadrado igual 0, una parábola, te quedas y por 4 menos y igual 0, ahí tenemos que y igual 0 o y igual 4. Ya, entonces esta parábola se va a intersectar en 4 y en 0. Además, la parábola es de la forma menos y cuadrado más 4y. Entonces, el numerito que acompaña a y cuadrado es negativo, entonces se abre hacia abajo. Pero como el eje X ahora, como la cosa está en términos de y, se abre hacia la izquierda. Entonces sería una cosa como esta, en una parábola así. Una cosa como esa. Y se pide, fíjense, que y se va a mover entre 1 y 4. Entonces usted dibuja la recta y igual 1. Ahí está. La recta y igual 4. Ahí está. Entonces la región que se pide es esta que voy a pintar acá. Ese es omega. Entonces lo que se pide es que esta región se rote en torno al eje Y. O sea, tomamos como rotación ese eje, dibujamos un disco, por ejemplo ahí. Entonces el disco se forma acá. Ese sería nuestro disco. Ahí. ¿Ya? Entre 1 y 4. Entonces el radio coincide con la curva. ¿Ya? Esta distancia, ¿ya? Es lo mismo que hicimos delante. Medimos esta distancia que es horizontal, entonces x. Y esa sería 4y menos y al cuadrado. ¿Cierto? Que corresponde a esta curva. Por lo tanto, el volumen estaría dado por pi integral de 1 hasta 4 de ese radio 4i menos i al cuadrado, pero al cuadrado, diferencial de i. Acuérdense, siempre al cuadrado, lo mismo pasó acá arriba. Y ahí tendríamos que hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces yo podría factorizar acá por i, pi de 1 a 4, te queda i por 4 menos i al cuadrado de i, y ahí te queda pi integral de 1 hasta 4, te queda i cuadrado, 4 menos i al cuadrado de i. Hacemos el cálculo y nos queda i cuadrado, 16 menos 8i más i cuadrado, diferencial de i. Hacemos la multiplicación y luego hacemos la evaluación. Te queda
16 y cuadrado menos 8 y al cubo más y a la cuarta. Y ahí tenemos pi 16 y al cubo partido por 3, 8 y a la cuarta cuartos y a la quinta partido por 5, todo eso evaluado entre 1 y 4. ¿Ya? Y ahí tendríamos los cálculos. Pi 16 tercios, 4 al cubo, menos 1 al cubo, te queda 2, 4 a la cuarta, menos 1 a la cuarta, un quinto, 4 a la quinta, menos 1 a la quinta. Ahí aplicamos el TFC. Entonces te queda 63 pi 16 tercios por 63. Acá te queda 4 a la cuarta, que es 2 a la octava. ¿Cuánto es eso? 64, 256. Te queda menos 2 por 255, más un quinto. 4 a la quinta, 2 a la décima, y eso es 1024. Menos 1. Entonces esto es 21. Te queda pi 16 por 21 menos 5 por 2 10, 5 por 2 10, 11, 1, 2 por 2 4, sí, 510. Y al otro lado te queda 1023 partido por 5. ¿Ya? Y ahí tendríamos entonces el cálculo. Les voy a pedir que ustedes ahí lo terminen, ¿vale? Ya, chiquillos. Sigamos entonces. Tenemos un ejercicio de este, ya. Vamos con otro. Ejercicio número 3. Ya, ejercicio número 3. Ya, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Determine el volumen del sólido comprendido por igual logaritmo natural de x, igual 1, igual 2 y x igual 0 al girar la región alrededor del eje Y. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a dibujar esto. Solución. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la función logaritmo, ¿ya? Hacia allá. Ese es igual logaritmo de x. Y esto se proyecta hacia abajo también, asintóticamente. Tenemos la recta igual a 1, supongamos que está por ahí. Tenemos la recta igual a 2
y dicen que esa región y la recta x igual 0, que es una recta vertical que la voy a marcar con negro, esa, esa es la región. Fíjense, la región siempre se construye donde todas las funciones o todas las curvas que le están dando participan. Yo estoy marcando la zona con negro. Entonces, todo eso, en ese cuadrado, en ese rectangulito, por decirlo así, esa sería su región. Es decir, todo esto. ¿Ya? Tienen que participar todas las curvas, pues si no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, esa es tu región. Y esta región gira en torno al eje Y, es decir, aquí. Entonces, la cosa es la siguiente. Nosotros vamos a construirnos un disco, ahí está, en Y, ahí está el disco, o sea, ese es el radio del disco, ¿verdad? Le ponemos X igual a F de Y, ¿verdad? Porque tiene que ir en términos de Y porque Y se va a mover entre 1 y 2. Dibujemos el disco. Es este disco, ¿verdad? Ahí está. Pero para eso necesito que la función esté en términos de Y. Y si ustedes se fijan, esta función no está en términos de Y, está en términos de X. Entonces tenemos que despejar X de ahí. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aplicando las técnicas del cálculo que conocemos. Nosotros sabemos que si Y es logaritmo natural de X, aplico la inversa de la función logaritmo, que es la exponencial, y sabemos que E elevado a I es igual a X. Acuérdense de la materia vista en cursos anteriores. ¿Está bien? ¿Cierto? Por lo tanto, esto que está aquí es X igual a E elevado a I. Ese es el radio, ¿verdad? Y aplicamos el método. Entonces, el método te queda volumen pi integral de 1 hasta 2 del radio al cuadrado diferencial de x. En definitiva, uno aquí aplica, te queda pi integral de 1 hasta 2, te queda e a la 2i de i, y hacemos el cálculo. Perdón, ahí sí. Queda e elevado a 2i dividido por 2 evaluado entre 1 y 2. Entonces, en definitiva, esto te queda así. Pi medios e elevado a 4 menos e elevado a 2. Está el volumen. ¿Está bien? Profe, una pregunta. ¿Por Ujú. qué te dicen x igual 0 en el enunciado? Porque si no te dijeran eso, entonces el problema que se produciría es que no podrías distinguir de manera óptima cuál es la región. Y la recta x igual 0 es una recta vertical. ¿Sí? Eh, no me queda claro. Sí, pues si la recta x igual 0 es esta. Te dicen la función logaritmo, la recta x igual 1, la recta x igual 2 y la recta x igual 0. Ahí está la región, está encerrada. ¿Viste? Ah, x igual 0 es el... ¿Dónde está el Sí, eje y? pues eso estoy diciendo. Efectivamente. Ah, ya. ¿Sí? Gracias, profe. Esa es la recta. Ya. Ok.
Vamos entonces. Otro ejercicio más. El ejercicio 3, ejercicio 4. Y ahí vamos a pasar al otro método que se llama método de cascarones cilíndricos. Ejercicio 4. Ya, no te preocupes, no hay problema. Ya, vamos a hacer otro ejercicio. Dice, determina el volumen del sólido generado al hacer rotar en torno al eje Y la región comprendida entre las curvas x igual a y cuadrado y x igual a y menos y cuadrado. Ya, eso. Ya, entonces vamos a hacer de nuevo lo mismo. Hacemos el gráfico. Y el gráfico sería x igual a y cuadrado. X igual a y cuadrado es una parábola, ya que se abre hacia la derecha. X igual a y menos y cuadrado. Hacemos x igual 0. Te queda y menos y cuadrado igual 0. Buscamos los puntos de intersección con el eje X. Te queda y 1 menos y igual 0. Y de ahí tendríamos y igual 0 o y igual 1. Entonces tenemos una parábola que intersecta en 0 y en 1, ¿verdad? Y tiene coeficiente y cuadrado negativo. Entonces una parábola que se abre así hacia la izquierda, más o menos así. No me quedó muy bonita, pero ustedes entienden. Ya, entonces aquí pasa lo siguiente. Esta parábola con la otra generan una región que es esta que está aquí. Dice región comprendida entre ellas. Entonces ahí está la región comprendida. El tema es, si ustedes se fijan, que aquí hay un punto de intersección. Y ese punto de intersección hay que determinarlo. ¿Cómo lo vamos a determinar? Igualando las curvas. Entonces te queda x igual a y cuadrado y x es igual a y menos y cuadrado. Igualamos. Y cuadrado igual a y menos y cuadrado. Te queda 2y cuadrado menos y igual 0. Factorizamos por y. Te queda 2y menos 1 igual 0. Tenemos y igual 0 o y igual 1 medio. Por lo tanto, este valor de aquí es un medio. No está a escala el dibujo por si acaso. Por lo tanto, la región que vamos a rotar, que vamos a generar, por decirlo así, es esta. Aquí tengo un valor en y y este valor en y se va a mover en esta zona. Entonces tenemos que generar un ánulo, ¿verdad? Ahí aparece el método de las arandelas
en donde tenemos una región que gira, ¿cierto? Voy a tratar de copiar esto, porque quiero mostrarlo abajo, ¿cierto? Aquí está. Entonces, ahí está la región que gira y vamos a generar los dos discos, ¿no? Tenemos un disco pequeño, que es ese, ahí mejor, ese es el disco pequeño. Y tenemos un disco grande, que es este otro. Ahí está. ¿Ya? Entonces tenemos que medir. Acuérdense de que esta zona, esta es x igual a y menos y cuadrado. Y esta otra de acá es x igual a y cuadrado. Entonces tenemos un radio mayor, que es el radio del disco grande, que agarra esta curva, sería x igual a y menos y cuadrado, y tendríamos un radio menor, que sería el más chico, que agarra esta otra curva, x igual a y cuadrado. Por lo tanto, te queda eso. Usando el método, entonces nos queda el volumen, pi, por la integral de 0 a 1 medio, ¿cierto? Porque esto llega hasta aquí, hasta 1 medio, de el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Y esto, diferencial de y. Entonces factorizamos y les queda así. Y 1 menos i al cuadrado menos i a la cuarta, diferencial de y. Y ahora tendríamos pi de 0 a 1 medio, que es i cuadrado, 1 menos i al cuadrado menos i a la cuarta, diferencial de y. Ya, el resto es cálculo, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría así. Pi de 0 a 1 medio, i cuadrado, 1 menos 2i más i cuadrado, menos i a la cuarta de i. Hacemos las cuentas. I cuadrado menos 2i al cubo más i a la cuarta menos i a la cuarta de i. Se van. Te queda pi por la integral de 0 a 1 medio. Te queda i cuadrado menos 2i al cubo de i. Y ahí hacemos las cuentas. Te queda pi, i al cubo tercios, 2i a la cuarta cuartos, evaluado entre 0 y 1 medio. Entonces, esto aquí es 1 medio también. Te queda pi 1 tercio por 1 medio al cubo. En 0 no sé, es 0. Y aquí te queda 1 medio por 1 medio a la cuarta. Entonces tenemos factor común, 1 medio al cubo, pi por 1 medio al cubo, y acá adentro te queda 1 tercio menos 1 medio por 1 medio. Te queda 1 tercio por 1 cuarto. Entonces aquí te queda pi por 1 octavo, 1 medio al cubo es 1 octavo, te queda 1 tercio menos 1 cuarto, pi octavos, mínimo como un 12, te queda 4 menos 3, te queda pi partido por 12 por 8.
12 por 5 son 60, 72, 84. ¿Sí? 12 por 8, no. 8 por 2 son 96, creo. Sí, Sí, 96 unidades de volumen. Y ahí estaría entonces. Bueno, entonces lo que vamos a hablar ahora es lo que corresponde al método de cascarones cilíndricos. Ya vimos el método de disco y de arandela en sus distintas variedades. Entonces, a ver, ¿en qué consiste el método de cascarones? El método de cascarones básicamente es esto. Mira, consideramos una región X y tenemos una región en un intervalo B. Vamos a suponer que ahí tengo una función igual a f. Acá estamos en un intervalo B. Entonces la región que nosotros tenemos acá sería esta zona. Entonces la región es esta. Y lo que queremos hacer es rotarla en torno al eje Y. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay una diferencia con respecto al otro método, porque si nosotros observamos bien, ¿ya? Si nosotros observamos bien, en todos los casos pasaba algo bien, bien especial. Y era que los límites de integración y el eje de giro coincidían. Límites de integración y eje de giro siempre coincidían, o eran paralelos, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Siempre coincidían, siempre eran paralelos, límites de integración y eje que giraba. Y en todos los casos que vimos pasaba eso. Sin embargo, en el método de cascarones cilíndricos pasa otra cosa, y es que los límites de integración y el eje que gira son perpendiculares. Entonces, ese puede ser un mecanismo de reconocimiento, ¿ya? Porque a ustedes no les van a decir, use este método para calcular el volumen, es decir, calcule el volumen, punto. Entonces, usted tiene que lograr distinguirlo. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Simplemente por eso, o sea, si los límites de integración y el eje de giro, el eje que gira, están en forma perpendicular, como lo estamos viendo acá, el método de cascarón cilíndrico. ¿Y en qué consiste? Usted se construye perpendicular a los límites un cascarón, un rectangulito. Ese rectangulito está en una posición X. Y luego usted hacia el eje de giro traza un radio. Ese es el radio. Entonces, este radio, nosotros le llamamos R de X, radio del cascarón, y esto de aquí es la altura del cascarón. Por lo tanto, el volumen en este caso va a ser 2pi integral desde A hasta B del radio del cascarón por la altura del cascarón. Esa es la fórmula general del método de cascarones. Entonces tenemos radio del cascarón por altura del cascarón. Esto también se puede dar en el otro sentido, es decir, una curva dada en el eje Y y girando en torno al eje X. Entonces, otra situación que se podría presentar es que usted tenga un sistema
en que usted quiere girar aquí, que usted tiene una curva definida en un intervalo CD, ¿ya? Entonces usted tiene los límites acá y el eje de giro lo tiene acá. Entonces también se aplica el método de cascarón en ese caso. Entonces ahí el cascarón lo plantea de otra manera. Yo acá voy a pintarlo de todas maneras, voy a pintar la región. La región es esta. Esa es tu región. Y tú quieres hacerla girar en torno al eje X. Entonces aquí la cosa es distinta, porque usted lo que hace es plantear un cascarón, pero ahora el rectangulito se plantea en forma horizontal. Ahí. Este rectangulito está en una posición y plantean un radio de esta forma. Entonces, este es R de I, ¿cierto? Esta medida es R de I y esta otra medida de acá es H de I. El largo del cascarón y el radio del cascarón. Entonces, el volumen en ese caso sería 2pi por la integral desde C hasta D del radio del cascarón por la altura diferencial de I. ¿Ya? Por supuesto que también podría presentarse que se dé entre curvas, si no necesariamente una región que se encuentre pegada al eje, sino que también podría presentarse una situación como esta. Podríamos tener, supongamos que queremos hacer girar en torno al eje Y, una región entre curvas. Llamémosle a esto F, G. Y tenemos aquí C, tenemos A y B. Y yo quiero calcular el volumen que se genera entre ellas, es decir, esta zona. Entonces, lo que sucede aquí, ya nuevamente hacemos el test, observamos que el eje de giro y los límites de integración están en forma perpendicular, entonces usted dibuja el cascarón, el rectangulito que recién estábamos comentando, pero lo dibuja entre las curvas. Eso, ahí está. Y el radio, por supuesto, es la distancia que va desde ese rectangulito al eje. Entonces usted acá tiene una distancia R de X y acá también tiene una distancia H de X, pero este H va a ser la diferencia o la resta entre F y G. Por lo tanto, en ese caso, el volumen va a seguir siendo 2pi por la integral desde A hasta B de R de X por HX de X. ¿Sí? El H es el que cambia.
¿Ya? ¿Me siguen? Ya, ¿me avisan cuando estén? No sé si ahí se ven todos, creo, ¿no? Falta la otra situación que es cuando están con respecto al eje Y, pero es análoga. ¿Ya? Eso es análogo. Ya, entonces tenemos algún ejercicio que vamos a hacer ahora que tenga que ver con esto mismo. Entonces tenemos el siguiente problema. Sea R la región definida de los X en R2 tal que 0 menor o igual a X menor o igual a 2, 0 menor o igual a Y menor o igual a un medio X cuadrado más 1. Determine determine el volumen generado al rotar R en torno al eje Y. Y entonces, ¿cómo queda con eso? Solución. Gráfica. Entonces, hagamos el gráfico. Tenemos la función un medio X cuadrado más 1, o sea, parte del 1, y esto es una parábola. Ahí está. Tenemos 0 al 2. Por aquí vamos a dibujar el 2. Entonces la región va de 0 a 2 y va de 0 en Y de 0 a la parábola. Entonces la región es esta. Y claramente esta región gira en torno al eje Y. Lo dijeron. Entonces nuevamente, eje de giro, límites de integración. Tenemos método de cascarones. Hacemos el rectangulito. Ahí está. Entonces tenemos un radio, que es una distancia horizontal, es decir, R de X va a ser simplemente X, porque esto se pone en una parte en X, ¿cierto? Entre 0 y 2. O sea, la distancia es X porque es variable. Y tenemos la altura del cascarón que coincide con la parábola, con Y igual a un medio X cuadrado más 1. Por lo tanto, la altura del cascarón va a ser un medio X cuadrado más 1. Entonces, aplicar volumen 2pi integral de 0 a 2 radio del cascarón
por altura del cascarón de X. 2pi de 0 a 2. Radio del cascarón, X. Altura del cascarón, un medio de X cuadrado más 1 de X. ¿Se entiende? Profe, ¿podría explicar un poquito cómo hizo la gráfica? ¿Dónde se perdió? La gráfica de la exponencial. Es una parábola, po. Si esto es una parábola, X cuadrado se abre hacia arriba, tiene un C que intersecta en 1, ahí está, y un medio, el A, mayor que 0, se abre hacia arriba, ahí está, la mitad de la parábola, porque en la región te decían que X se movía entre 0 y 2, entonces en la realidad uno tomaba la mitad nomás, pues no el otro lado, Ah, ¿cierto? ya, ya, ok. Rodrigo, Profesor, ujú. eh, ¿usted tiene material para poder aprender bien cómo identificar gráficas, Sí, creo que sí, funciones y tengo un apunte de subgráficas? funciones, sí, lo voy a Sí, mandar. sería bueno porque como le comenté en la clase pasada, esa parte de cómo graficar no la vimos bien en el semestre pasado. Entonces, Ya, ok. Sí, les voy a mandar un apunte de funciones, traslaciones y eso. esas cosas. Gracias, profe. Ya, perfecto. Ya, entonces, hacemos el dibujo y nos queda 2pi, o sea, hacemos la integral, perdón, integral de 0 a 2, un medio, x al cubo más x de x. Y ahora simplemente hacemos la integral. Nos queda 2pi, un medio, por x a la cuarta partido por 4 más x cuadrado partido por 2 entre 0 y 2. Entonces el volumen te quedan 2pi, un octavo por 2 a la cuarta, más un medio por 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto es 2pi, un octavo por 16, más 4 partido por 2. Bueno, esto es 2, esto también es 2, 2 más 2, 4, 4 por 2, 8. 8pi. ¿Está bien? La integral era sencillita, ¿verdad? Ya. ¿Vamos con otro? Ya. Ejercicio número 6. Sea la región omega definida por x, y en R2, tal que x se va a mover entre 0 y pi cuartos y y se va a mover entre seno y coseno. Determine el volumen al hacer rotar omega en torno al eje Y. Ya. Profe, ¿cuál ejercicio es ese? El 6. Ah, no, este lo acabo de inventar. Ah, ya lo inventó. Ok. Sí, de la guía no hay ninguno. Ese lo inventé recién. Ya. Entonces, a ver. La verdad es que cuando a ti te entregan una región
de esta forma, no es tan necesario tener la gráfica cuando te la entregan así. R igual, porque aquí te dicen los límites para X, te dicen quién está más arriba, quién está más abajo. Entonces no es muy necesario. De todas maneras, vamos a hacer el gráfico solamente para ilustrar ciertas cosas. Entonces, solución. Lo que nosotros tenemos acá es una función. O sea, en realidad tenemos dos funciones. Tenemos la seno y la coseno. Vamos a dibujar acá el 1 como punto máximo. Y aquí vamos a dibujar pi cuartos. Nosotros sabemos que entre 0 y pi cuartos, bueno, la función seno y coseno se intersectan. ¿Ya? Por ahí. Entonces, la coseno está arriba y coseno es 0,1. Entonces, esto viene así. Ahí. Esa es igual coseno x. Si usted reemplaza en pi cuarto, usted sabe que coseno de pi cuarto es raíz de 2 medios. Si usted dibuja la función seno, viene de abajo. Seno de 0 es 0 y esto va subiendo. Y llega ahí también. Entonces, esa es la región. Y nosotros queremos que esa región gire en torno al eje Y. O sea, queremos que esta región gire en torno al eje Y. Es decir, tenemos este eje de giro. ¿Ya? Entonces, observamos que los límites de integración, de nuevo, están abajo. Y el eje que gira está acá. Por lo tanto, tenemos el método de cascarones. Dibujamos el cascarón, el rectangulito que va entre medio de ambas, ¿no? La región en amarillo. Ahí. Este cascarón está en una posición X. Dibujamos el radio de este cascarón. Ahí está. Entonces, el radio del cascarón es X. Y la altura del cascarón es la resta entre la mayor y la menor. Es decir, tendríamos coseno de X menos seno de X. Por lo tanto, ¿cómo queda el volumen? El volumen va a quedar como 2pi integral de 0 a pi cuarto X por coseno menos seno de X. ¿Ya? Ese sería entonces el volumen, ¿cierto? Usando el método de cascarón. ¿Me siguen hasta aquí, cierto? ¿Todo bien hasta acá? Ya. Ahora, ¿cómo resuelvo esta integral? Esta integral claramente, porque ahora el problema ya no es un problema de volúmenes, ya el volumen se planteó. El problema ahora tiene que ver con la integral. Y si ustedes se fijan, acá tenemos funciones trigonométricas y una algebraica, por lo tanto podemos integrar por partes. Entonces, integrando por partes, u x du dx db coseno x menos seno x dx y b, lo voy a poner acá abajito, es seno x más coseno x.
¿verdad? Que sería la integral de eso. Entonces, el volumen va a ser 2pi, y ahora aplicamos la famosa regla de la vaca o de integrales por partes. Sería x, seno x, más coseno x, evaluado entre 0 y pi cuartos, menos integral de 0 a pi cuartos, seno x, más coseno x, diferencial de x. Ya estamos aplicando un método de integración para resolver ahí. Entonces, ¿qué queda? 2pi, evaluamos en pi cuartos, te queda pi cuartos, seno de pi cuartos, más coseno de pi cuartos. En 0 se te va todo a 0 por la x que está ahí. Y al otro lado calculamos la integral. La integral de seno es menos coseno entre 0 y pi cuartos. Y la integral de coseno es seno entre 0 y pi cuartos. ¿Qué nos queda? 2pi, pi cuartos. Seno de pi cuarto y coseno de pi cuarto son iguales. Cada uno vale raíz de 2 medios. Si lo sumo te queda raíz de 2. Al otro lado te queda menos por menos. Te queda más coseno de pi cuartos menos coseno de 0. Este menos cambia también signo aquí. Entonces te quedaría menos seno de pi cuartos más seno de 0. Coseno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Coseno de pi cuartos raíz de 2 medios. Seno de pi cuartos raíz de 2 medios. Entonces, ¿cómo va quedando esto? El volumen es 2pi, te queda pi raíz de 2 cuartos, te queda al otro lado raíz de 2 medios menos raíz de 2 medios, los cuales se van. Podemos simplificar aquí y te quedó pi cuadrado raíz de 2 partido por 2. Esto en unidades al cubo. Chuta, no me deja achicar más. Hasta ahí. ¿Se entendió?